cuando él sabes que, solo para estar seguro terminó salvándote más tarde? Aprendí RCP y primeros auxilios. Tuve que darle resucitación cardiopulmonar a una amiga de la familia cuando colapsó por un ataque al corazón y, afortunadamente, la trajeron de vuelta después de estar inactiva durante 15 minutos. Solo tenía problemas menores de memoria y, en su mayoría, no podía recordar ese día. Ella sigue aquí y pateando años después. Solía aburrirme y estudiar las viejas guías de estudio de primeros auxilios de mi madre, probablemente de finales de los 80 o principios de los 90, de sus años como salvavidas cada vez que estaba aburrida. Podría sobresalir en los exámenes de práctica con la presión de que me cronometraran o me hicieran pruebas rápidas. Aunque parte de ella estaba desactualizada, ayudó en 2013 cuando mi vecina sufrió un derrame cerebral en el porche delantero y se atragantó con las galletas que estaba comiendo. Nunca dejaré de tener recuerdos de eso cada vez que alguien mencione la palabra accidente cerebrovascular. Inmediatamente llamé a una ambulancia y le despejé las vías respiratorias y la puse en posición de recuperación. Ella sobrevivió a ese, pero lamentablemente falleció un año después de otro. Espero no tener que usar nunca ninguno de los entrenamientos oficiales que he estado renovando cada 2 años. Es angustioso incluso con los resultados positivos. Estaba repartiendo pizza en una cuadra de la ciudad de mala fama a altas horas de la noche. Enorme complejo de apartamentos con varios edificios. Caminando hacia la puerta principal, noté que un par de tipos vestían ropa oscura a unos 30 metros detrás de mí caminando en mi dirección. La entrega se realizó en el segundo piso y, cuando llegué a su puerta, escuché que la puerta principal del complejo de apartamentos se abría y se cerraba. Ella usó tarjeta para el pedido y dio una propina en efectivo, así que cuando estaba poniendo el recibo en mi bolso, donde guardaba mi efectivo, saqué el resto del efectivo y lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta solo para estar seguro. Solo el cambio que tenía esa noche en la bolsa. Comencé a bajar las escaleras de regreso a mi auto y 2 tipos saltaron de detrás de las escaleras y el que me apuntaba con un arma me dijo que les diera el dinero. Rápidamente les entregué mi bolso lleno de monedas y se fueron hacia la entrada trasera del complejo de apartamentos. Nunca corrí tan rápido en mi vida de regreso a mi auto. Quería asegurarme de estar lo más lejos posible antes de que se dieran cuenta de que me habían robado $3.50 en monedas de 25 centavos. Dejé a mi novia de la secundaria y luego, por alguna razón, cerré la puerta del pasajero. Menos de 10 minutos después, me detuve en un semáforo en rojo y un tipo de aspecto asqueroso trató de abrir la puerta. No tengo idea de por qué cerré esa puerta después de que ella salió, realmente no tenía esa costumbre. No tengo idea de lo que hubiera pasado si ese tipo se subiera a mi camioneta. A mí me pasó algo parecido. Estaba dejando a mi amigo en casa, él vivía en un vecindario peligroso. Tenía la puerta del lado del conductor cerrada con llave y tan pronto como él salió, inmediatamente cerré la otra. Estas 3 chicas salen corriendo de los arbustos tratando de abrir las puertas de mi auto. Una saltó sobre mi capó y arranqué, ella rodó fuera de mi auto. La otra arrojó su bebida a la puerta del lado del conductor. Me aterra pensar en lo que me iban a hacer. Viajaba en un vehículo por un camino difícil en una propiedad que un amigo y yo estábamos visitando. A mitad del viaje, me dirijo a mi amigo y le digo: oye, probablemente deberías abrocharte el cinturón de seguridad. Por si acaso. Ni un minuto después perdió el control y se deslizó de frente hacia un árbol tan rápido como podía hacerlo dadas las condiciones. Ambos estábamos bien, pero el auto estaba completamente arruinado. Me miró justo después y sus ojos eran tan grandes como platos. Mi papá perdió sus anteojos una vez. Iba a usar su receta anterior, pero en el último momento decidió ir al optometrista de todos modos en caso de que algo cambiara. Resulta que tenía un desgarro en la retina y fue reservado para cirugía dentro de las 24 horas. Ya era bastante malo que dijeran que probablemente se habría quedado ciego muy pronto si no lo hubieran detectado cuando lo hicieron. Seguro de rotura de $5 en una tabla de surf de alquiler. Rompí a ese hijo de puta por la mitad en mis primeros 10 minutos. Me pregunto si fue una estratagema del negocio de alquiler sabiendo que sus tablas podrían romperse y, por lo tanto, ganar más dinero con los clientes sin seguro. Mi estómago tenía algunos problemas y mi médico me envió a una colonoscopia solo para que me revisaran las cosas. Encontraron un pólipo, nada grave, no relacionado con el problema actual, y me dijeron que volviera en 5 años por si acaso. Puse un recordatorio de Google y me olvidé. 5 años más tarde, fui a la colonoscopia y encontraron mucho más y dijeron que habría terminado con cáncer en 5 a 20 años si no hubiera ido. En lugar de eso, me quitaron todos los pólipos y ahora voy regularmente a colonoscopias debido a que tengo un síndrome que identificaron. Estoy muy lejos de la edad en la que normalmente te hacen una colonoscopia, así que definitivamente tendría cáncer.
Cuando sea elegible o si se lo recomiendan, hágase una colonoscopía. Cadenas de nieve para llantas en la parte inferior de la montaña. Un montón de autos me pasaron en el camino despejado en el camino hacia arriba con varias advertencias en todo el camino. Vi a un local poniendo cadenas sin nieve en el área. Decidí estar seguro y me los puse. 30 minutos más tarde estaba en una de las peores condiciones de conducción en la nieve que he visto en mi vida. Las condiciones en la tormenta de nieve finalmente resultó en el cierre total de la carretera. Pasé accidente automovilístico tras accidente automovilístico con la tracción suficiente para sentirme algo cómodo moviéndome a 30 km por hora. Cualquiera que se dirija a Tahoe necesita cadenas y cadenas que se ajusten. No jodas. No me importa si tienes tracción en las 4 ruedas. Conducir a través de Tahoe y Mammoth durante las tormentas de nieve no es una broma. Literalmente desoleado y sin nubes a la cegadora oscuridad blanca en una hora. Me estaba preparando para ir a la escuela mientras mamá vomitaba en el baño. Ella dijo que solo era un virus estomacal y que solo me fuera a la escuela, pero mencionó que le dolía el brazo. Algo no estaba bien, así que llamé a la ambulancia desde abajo. Llegaron y la llevaron a la ambulancia. Luego tuvo 3 paros cardíacos y necesitaba ser desfibrilada cada vez. Un bypass doble más tarde y ella estaba en pie en un mes. Los paramédicos me dijeron que habría muerto 5 minutos después de que me fui si no hubiera llamado. Tuve algunos síntomas extraños de dolor y fui al médico a pesar de que pensé que probablemente estaba exagerando. Resulta que tenía cáncer. Un día estaba intentando hacer carioca por primera vez, una especie de mochi frito filipino, y después de sumergirlos en el aceite, me acomodé y los observé atentamente. Nunca uso un delantal mientras cocino, pero por alguna razón pensé por qué no esta vez, y tan pronto como salí del alcance de la freidora, todos explotaron. Resulta que la carioca puede formar una cáscara impermeable cuando se fríe, por lo que la presión se acumula en el interior hasta que revientan y rocían aceite caliente por toda la cocina. Por supuesto, estaba a salvo buscando un delantal y estaba completamente estupefacto. Me aseguré de perforar algunos agujeros en todos los lotes posteriores. Normalmente soy bastante impresionable y cedo a la presión de mis compañeros, pero esta vez, cuando era más joven, estaba con mis amigos y un par de chicos mayores de la escuela secundaria que solo había conocido ese día. Todas las chicas los estaban adulando, pero me di cuenta de que eran idiotas. Cuando todos querían ir a dar una vuelta con los muchachos, pensé no confío en estos muchachos y creo que es mejor que llame a mis padres y me vaya a casa. Recibí una llamada la mañana siguiente de una de las chicas que era pasajera. Uno de los chicos de secundaria conducía. Habían tenido un accidente grave y una de las chicas no tenía puesto el cinturón de seguridad y se golpeó la cabeza contra el tablero y estuvo en coma durante 6 meses. Estuvo en cuidados intensivos y rehabilitación durante años. Todavía no puedo creer que decidí no seguir la corriente, probablemente me salvó la vida. Terriblemente triste por mi amiga. Estábamos muy unidos, pero ella nunca quedó bien y su personalidad cambió. Todavía me pregunto qué tan exitosa podría haber sido y si seguiríamos siendo amigos si eso no le hubiera pasado a ella. Muy triste. Historia similar aquí. 3 niños mayores estaban saliendo a beber una noche y mi novia me invitó a ir con ellos. Decidí quedarme en casa esa noche. Se fueron bebiendo y conduciendo. Se estrellaron alrededor de la medianoche, en pleno invierno. Mi novia estuvo tendida en la nieve durante más de 8 horas, hasta que un conductor de autobús la encontró. Estaba paralizada de cintura para abajo. Los 2 muchachos murieron en el accidente. Escena muy gráfica, muertes muy horribles. Nunca bebas y conduzcas. Estaba mirando a mi sobrino pequeño y encontró una pajita de metal en algún lugar de la casa y comenzó a jugar con ella. Solo estaba golpeando cosas y agitándolas, pero acababa de leer una historia en Reddit sobre una mujer que se jodió por completo con una pajita de metal cuando se cayó y le atravesó la cara, así que tomé la de metal de mi sobrino y le dio uno de silicona suave y esponjoso para jugar. No exagero cuando digo que menos de 5 minutos después, se cayó como los niños pequeños y vi la pajilla de silicona aplastada contra su mejilla. Tuve que sentarme un rato después de eso. Tengo un miedo irracional de ser apuñalado en el ojo con una pajita. Soy cauteloso con las pajitas de comida rápida en el coche. Quien haya inventado las pajitas de acero es un psicópata. Gasté $25 en un juego de popotes de silicona y los uso todos los días sin miedo. Tuve una paciente que venía para terapia con radiación. La paciente no debe estar embarazada y para asegurarnos hacemos un análisis de sangre un día antes de la dosificación. Revisé los resultados en la pantalla y decía que eran negativos. Lo imprimí y lo puse en el archivo de la paciente por si acaso, aunque dejamos de usar papel años antes. Después de darle instrucciones de seguridad radiológica y darle el alta. Llegó un par de días después diciendo que llegaba tarde.
El médico insertó otro análisis de sangre de embarazo y salió positivo. El técnico de laboratorio fue al análisis de sangre negativo anterior y lo cambió a positivo. Si no hubiera imprimido la prueba, parecería que aprobé a la paciente mientras estaba embarazada y podría ser despedida. Antes de este incidente, el personal solía burlarse de mi paranoia. Después de este incidente todos empezaron a imprimir los resultados. En un viaje por carretera con nuestro padre, mis hermanos y yo, en América Latina, él vivía allí y estábamos de visita. En una carretera de noche, con nubes, sin luna y sin luces, esta era una carretera nueva que a nadie le gusta tomar ahora, ya que los delincuentes suelen dejar cristales o pinchos para pinchar neumáticos y robarte, o algo peor. Estábamos conduciendo y este tipo fue detenido y pidió ayuda. Mi papá se detuvo detrás y el tipo estaba asustado y preguntó si podíamos iluminar su auto mientras cambiaba una llanta ponchada. Estaba aterrorizado de estar solo y con razón. Papá sale a ayudar y mi hermana lo agarró y dijo que no creía que esto se sintiera bien. Papá nos aseguró que estaba bien y casi se sale, pero mi hermana lo agarró de nuevo. En ese momento, un automóvil pasó volando por la puerta justo donde él habría estado. Saltan 4 tipos, uno agarra al hombre y le pone una pistola en la cabeza y los otros corren hacia nuestro auto. Hubo una breve persecución por la carretera, pero afortunadamente su viejo Kerale no siguió el ritmo de nuestro jeep y se dieron por vencidos después de 2 a 3 minutos de conducir a 170 km por hora. Mi hermana salvó la vida de mi papá, y probablemente la nuestra, al hacer que se quedara en el auto unos segundos más. No yo, sino mi mamá. Ella y yo estábamos solas en casa y yo me estaba preparando para ir a una fiesta. Subí las escaleras y la encontré con el detector de monóxido de carbono hecho pedazos en la mesa de café. Ella dijo que estaba sonando, y aparentemente una vez hace años en nuestra última casa uno no funcionaba bien y daba una falsa alarma, así que supongo que simplemente asumió que estaba sucediendo nuevamente. Me encogí de hombros y continué preparándome. Estaba a punto de irme pero algo me molestaba, ella insistía en que estaba bien. Después de discutir un poco con ella, le dije, no. Estamos llamando al departamento de bomberos. Así que lo hice. Vinieron, y los niveles de monóxido de carbono eran tan altos en el sótano que dijeron que cualquiera que durmiera allí ya estaría muerto. Nuestros gatos estaban vomitando por el envenenamiento y no nos dimos cuenta. Supongo que el filtro del horno estaba tan obstruido que estaba bombeando monóxido de carbono. Uno de los bomberos me hizo a un lado y me dijo que si no hubiera llamado, probablemente habría vuelto a casa y encontraría a mi madre muerta en su cama. Poner solo uno de mis zapatos de trabajo en la caja fuerte del hotel junto con mis objetos de valor. Literalmente me ha impedido olvidar mi billetera y mi pasaporte en un país diferente. Mi amigo y su esposa iban a tener su primer hijo. Habían recibido un gran paquete de información y papeleo para completar antes de la fecha de vencimiento para facilitar las cosas. También había folletos sobre pruebas genéticas y otras cosas que se podían hacer, y una de las cosas era sobre cómo salvarle a sangre del cordón umbilical. Mi amigo dijo que miró el frente del folleto y su esposa le preguntó si deberían hacerlo. No es barato, un par de miles de dólares para guardarlo y unos cientos al año después de eso, y mi amigo dijo sí. Su hija nació más tarde ese año. 3 años después de su nacimiento, tuvieron un niño, y nació con un trastorno inmunológico, sin glóbulos blancos, y la sangre del cordón umbilical y las células madre de sus hermanas mayores se usaron como tratamiento. Vivía en Baltimore en ese momento. Me detuve afuera de mi casa después de salir de un turno tarde y tuve que sacar una mochila de mi baúl antes de entrar. Me di cuenta de que había un grupo de adolescentes pasando el rato en la esquina y pensé no. Llamé a mi compañero de cuarto para que viniera a verme caminar hacia la puerta. Aproximadamente 10 minutos después, una niña viene corriendo por la calle sangrando y dice que el grupo de niños la asaltó sin motivo alguno. Manténgase alerta por ahí todos ustedes. Yo no, un compañero de trabajo. Estaba tratando de separar algunos durmientes de la vía férrea con una palanca como parte de su trabajo de jardinería del día y cuando saltó un clavo voló. Y se incrustó en uno de los cristales de sus gafas de seguridad que se puso porque las tenía para el trabajo. Los mantiene en su escritorio como recordatorio. El equipo de protección no es solo para la gente del lugar de trabajo. Aprendí mi lección mientras usaba mi cortador de malezas. Un pedazo de escombro me golpeó en el ojo. Tomó un par de días para que me sintiera bien de nuevo. Guardé la ubicación GPS de mi vehículo en Google Maps antes de explorar un bosque nacional con un compañero de viaje por carretera. Agarramos algunas cañas de pescar y nos dirigimos hacia la ubicación de agua más cercana en nuestro mapa para, con suerte, pescar un par de peces. Resulta que era un pantano, no un lago, y nos perdimos tan increíblemente que podría haber terminado muy mal.
Realmente no nos alejamos tanto de donde estacionamos, pero de alguna manera terminamos al otro lado del pantano sin darnos cuenta. Llovizna, mosquitos, huellas de osos y el sol empezó a ponerse antes de que encontráramos el coche. Sin las coordenadas GPS guardadas, habría sido una noche fría y húmeda en el bosque como mínimo, y más que probablemente una situación de búsqueda y rescate requerida. Hacer una copia de seguridad de los archivos de la computadora en una unidad externa de forma regular. Se va la luz una tarde y yo era el único que no sudaba profusamente.